Buenas tardes, Sevilla. Venimos toda la mañana predicando del Evangelio. En esta tarde queremos hablarle de la persona que nos ha llamado a cada uno de los que estamos hoy aquí. Hablarles de Él y hablarles de su Padre, para que todo aquel que oiga nuestro anuncio pueda venir a la reconciliación con el Padre, con Dios mismo. Pues confiamos en la palabra inspirada de Dios, como aquella que nos confronta con nosotros mismos y nuestro deseo de superioridad moral, diciendo nuestro espíritu que no somos buenos, que no merecemos más que el castigo. Para poner un ejemplo, imagínense, no sé si todavía estará vigente, pero cuando yo era pequeño, un niño pequeño, y suspendías un examen, al menos eso es lo que sucedía en mis tiempos, si un niño suspendía un examen, este niño tenía dos temores: que su padre supiese que había suspendido el examen y que su padre o su madre fuese a ver a la profesora para saber cómo íbamos en el colegio. En este mundo de hoy, en otros países sé que es así, seguramente en España también, ya no hay ese temor a los padres. Y equivalentemente en el mundo en el que vivimos se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el temor a Dios y se ha sustituido por otro temor. Vemos el ejemplo de los ortodoxos en Rusia, que esperan una perfecta proskinesis. Para los que no sepan qué es proskinesis, es agacharse. Cuando los rusos, los cristianos en Rusia, al igual que se hace en las iglesias católicas, tienen que hacer la señal de la cruz, ellos después tienen que agacharse. Y en Rusia esperan que tú te agaches con el arco suficiente. Y si no, espera las miraditas de desaprobación de los que deberían ser tus hermanos. El problema de este mundo, aparte de haber perdido el temor a Dios, es que hemos ganado un supuesto temor a Dios. Un supuesto temor que alcanza a ser irreverente por causa de una obediencia farisaica a las leyes. Leyes que no están en la Biblia o no se aplican a los cristianos de hoy. Vemos el ejemplo de los judaizantes que dicen que hay que celebrar todas las fiestas judías, que hay que cumplir las leyes de Moisés. Eso es algo que a la Iglesia no aplica. Vemos a los católicos romanos y a los católicos ortodoxos que dicen que 40 días antes de la Semana Santa hay que abstenerse de ciertos alimentos. Por supuesto que los católicos lo cambiaron para que solo fuese el viernes. Pero ¿y los ortodoxos? Vemos el ejemplo de que ellos no pueden comer carne durante 40 días antes de Semana Santa. Incluso, depende de cómo caiga la Navidad, no pueden ni siquiera usar aceite. Pero ¿qué pasa? ¿Queremos obedecer a los hombres o queremos obedecer a Dios? ¿Tememos más a los hombres o tememos más a Dios? En esta mañana vamos a ver ejemplos de dos personas que son muy distintas entre sí. Y veamos cómo vieron el llamado que Dios les da. La primera persona la vamos a encontrar en la profecía de Jonás. Este hombre de Dios, Jonás, fue llamado por Dios con el propósito de llamar al arrepentimiento a Nínive, un pueblo que, como el pueblo de hoy, como la humanidad de hoy, el mundo de hoy, vive de espaldas a Dios. Un pueblo que hacía lo que bien le parecía, que hacía lo que le daba la gana, que, como dice aquí Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9, vanaglorioso, desobediente, hipócrita, idólatra, incrédulo, sacrílego, blasfemo, hereje, fornicario, lascivo, abominable, adúltero, desleal, inmundo, hechicero, perverso, borracho, iracundo, homicida, celoso, mentiroso, cobarde, ladrón, envidioso, soberbio y altivo. Este era el pueblo de Nínive y este es el pueblo, el mundo de hoy en día. ¿Pero qué hace Jonás? Leamos lo que hace Jonás en el primer capítulo de Jonás, en el versículo 3. Y Jonás
se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás, como muchos hoy en día, no quieren ir a hablarle a la gente que deben de arrepentirse de sus pecados. Jonás, como muchos de hoy en día, huyen del llamado de Dios, a hablar lo que dice la palabra de Dios, a enseñarles a la gente que están equivocadas, que viven en sus delitos y pecados. ¿Qué hace Jonás? Monta una nave en Jope y se va a Tarsis. Se va a Tarsis para huir de este mandato de Dios, de predicar el arrepentimiento de pecados. En este caso, el arrepentimiento de pecados al pueblo de los asirios. En nuestro caso, sería predicar el arrepentimiento de pecados a la ciudad de Sevilla. Y nosotros sabemos que no podemos desobedecer ese mandato de Dios de llamar a las personas a arrepentirse de sus pecados. Veamos un poco de historia. Estos asirios, a los que Jonás tenía que decirle arrepiéntanse de sus pecados, son culpables de las 10 tribus perdidas de Israel y del nacimiento de los samaritanos. Estos samaritanos son una mezcla de pueblos controlados por los asirios y las tribus del norteño reino de Israel. Finalmente, estos asirios buscan asediar y destruir varias ciudades del reino sureño de Judá en los tiempos del rey Ezequías. Si bien fallaron en la conquista de Judá, fallaron porque la mano de Dios fue movida a misericordia por la fe del rey de Judá, a pesar de toda la tribulación llevada al pueblo por Asiria. Vemos en los libros de los reyes, en los libros de las crónicas, como estos asirios decían, dejen a su Dios, dejen a su rey, vuélvanse a favor de Asiria y no serán destruidos. Dennos tributo, dennos dinero y no serán destruidos. ¿Quién más en este mundo dice, dadme dinero y no seréis destruidos? Dadme dinero y seréis bendecidos. Pues, queridos amigos, hay dos ejemplos. Y los dos me son muy tristes. Tenemos la iglesia de Roma que dice, denme tanto dinero y os quito tantos años del purgatorio. Os quito tantos años de pagar por los pecados que supuestamente no habéis podido pagar en esta tierra. Ese es el caso de pagar dinero para no perecer, para no sufrir. Pero ¿y cuál es el caso de pagar dinero para ser bendecidos? Hay muchos sinvergüenzas, iguales que los católicos, que los sacerdotes de Roma, que dicen, vale, Dios dice en su palabra, y Dios me ha dicho a mí como apóstol, como pastor, que si tú me pagas 50 euros, Dios te va a dar 100 o te va a dar 200. Este mensaje es un falso evangelio, al que llamamos coloquialmente como el evangelio de la prosperidad. Dale a Dios X cantidad y Dios te dará el doble, el triple, el cuádruple. Y eso está mal, está muy mal. Porque no se puede pagar la bendición de Dios y no se puede pagar a Dios para que no te castigue, para que no recibas lo que te mereces. No se puede pagar por el Evangelio, por el mensaje de la salvación, por ninguna de las ordenanzas de Cristo. Ya sea que le demos a los niños, a los adultos y a los jóvenes un trozo de pan y un poco de vino, o no se lo demos, como hace Roma, que dice que en el pan está también la sangre, o ya sea que mandemos a un adulto, a un joven o a un niño a bautizarse, no podemos pagar por eso, porque es gratis que el Señor nos ha dado su evangelio, que el Señor nos ha dado su salvación, que el Señor nos ha
dado unas ordenanzas y unos mandamientos que son gratis y que no podemos vivir de ellos. Sigamos viendo. Imaginan tener que trabajar de cobradores de deudas ante alguien que parece muchísimo más peligroso que ninguna persona que conozcan, porque veamos por qué razón este profeta Jonás no quiso ir a Nínive, no quiso predicar el arrepentimiento a un pueblo que no era el suyo. Imaginen a un enclencle, a un endeblucho, a un estudiante de una carrera de ciencias. Pongamos un ejemplo que muchos conocerán. Pongamos el ejemplo de Sheldon Cooper, que tiene que decirle al gran Gengis Khan o al príncipe Vlad III de Valaquia, quien era conocido por empalar a la gente, el mismo que hoy en día podemos leer una historia adulterada de él en la novela Drácula de Bram Stoker. Imagínense a Sheldon Cooper yendo a la corte de Gengis Khan diciéndole: ¿sabes qué? Oye, que mi amigo a quien no vas a ver el pelo dice que le has hecho mucho mal, que le pidas perdón y que le devuelvas la fortuna que le has robado. Imaginemos esa situación. Esa es la misma situación de Jonás cuando tiene que ir a predicar el arrepentimiento. Hay un Dios, mi Dios, al que tú has ofendido porque has sitiado ciudades en Judá, porque has exterminado a mucha gente del pueblo de Israel, porque has llevado a la perdición, al no saber dónde están, a 10 tribus enteras, y ese Dios está enfadado contigo. Te tienes que arrepentir por eso que has hecho. Tienes que devolver todo el pecado que has causado contra el pueblo. ¿No estaría temeroso Jonás ante ese llamado? La verdad es que cualquier persona humana, me incluyo, debería estar atemorizada de un llamado así. Pero vemos claramente en la palabra del Señor que si Dios te llama, no puedes escapar a su llamado. Y veamos en resumen lo que le pasó a Jonás. Primeramente, dice en el libro de Jonás, y lo hemos visto, que tomó un barco a Tarsis. Luego vemos en este capítulo 2 de Jonás que se desata una gran tormenta cuando estaban en medio del mar. Se desata una gran tormenta y los que están en el barco se tienen que cuestionar, a ver, ¿por qué es esta gran tormenta? ¿Qué es lo que causa que estemos a punto de encallar el barco? Y le cuestionan a Jonás el porqué de la tormenta. Finalmente, Jonás es lanzado al agua, porque él les dice: me tenéis que lanzar al agua. Yo, que soy un profeta de Dios, yo, Jonás, que soy un profeta de Dios, tendría que estar ahora mismo en otro lugar, a miles de kilómetros, diciéndole a un pueblo que se arrepienta. Que se arrepienta por haber desobedecido a Dios, por haber cometido todos los pecados contra la ley de Dios que se puedan imaginar. Yo, Jonás, debería de estar a miles de kilómetros predicando del arrepentimiento, pero aquí estoy en medio del mar, de camino a Tarsis, huyendo del llamado de Dios. ¿Por qué? Porque me da miedo. ¿Y qué pasó? Lanzan a Jonás al agua y es tragado por un gran pez. Algunos quieren ver una ballena donde no dice que hay una ballena. Y veamos lo que pasa después. En Jonás capítulo 2, versículo 1 y versículo 10. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora vamos a centrarnos en este capítulo 3, donde veremos qué pasó en la ciudad de Nínive a la visita de este profeta. ¿Qué le pasó a Jonás cuando va a predicar del arrepentimiento? Jonás capítulo 3 dice:
vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vemos en este texto cómo Jonás vuelve a tener una segunda oportunidad de ir a la ciudad de Nínive a predicar a un pueblo que había hecho tanto mal contra Dios, que había fallado tanto a Dios, y que él les decía: si se arrepienten, Dios puede retardar ese juicio contra Nínive o quitarlo. Pero si no se arrepienten, 40 días y Nínive será destruida. ¿Qué pasa hoy aquí? ¿No tenemos 40 días para esperar la destrucción de Sevilla? ¿No tenemos un pueblo que necesariamente ha matado a miles de personas? Pero sí tenemos a un pueblo que ha ofendido a Dios. Sí tenemos a un pueblo que, si no se arrepiente, cuando Dios vuelva va a ser destruido. ¿Cuándo es eso? Pueden ser 40 días, pueden ser 2 meses, pueden ser 2 años. Nadie lo sabe. Lo único que tenemos por seguridad es que un día todo este mundo será destruido. Como dice Juan en el Apocalipsis, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Y este mundo que tanto ha pecado contra Dios, que tanto ha desobedecido a Dios, será destruido. ¿Quiénes escaparán de esa destrucción? Pues como pasó en Nínive, aquellos que se arrepientan, aquellos que se vuelvan a Dios de todo su corazón. ¿Y qué ocurre con Jonás? Lo que ocurre es que Jonás ahora sí había atendido al llamado del Señor, y Dios cumplió el propósito que tenía para Jonás. Primeramente, predicar el arrepentimiento de pecados a la nación asiria y a la ciudad de Nínive. Y finalmente, el arrepentimiento de Nínive y de los asirios de su propio pecado. ¿Cuál es el propósito del Señor en esta mañana? Que todas las personas que escuchen este mensaje se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios, al igual que hizo Nínive y al igual que hicieron los asirios, por un tiempo. ¿Cuál fue la actitud de Jonás? Una actitud totalmente reprochable. La actitud de Jonás se parece a la del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15. La actitud de Jonás es una actitud del tipo: ¿por qué permite Dios que Nínive se arrepienta? ¿No ha hecho Nínive tanto mal a Israel y Judá y finalmente a ti mismo, Dios? No es justo que permitas a esta gente arrepentirse de sus pecados. Yo, Jonás, soy del pueblo escogido y no Nínive. Esa es la actitud reprochable de Jonás.
Y esperemos que en esta mañana se arrepientan y esperemos que en esta mañana el Señor nos conceda la posibilidad de no tener la misma actitud que Jonás. ¿Es tu actitud como la de Jonás? ¿Te quejas del obrar de Dios? ¿Le dices a Dios, no me interesas? Como pasó con Pablo en Atenas, cuando dicen los atenienses a Pablo, ya te oiremos otro día hablar de estas cosas. ¿Eres insensible a la reprensión de Dios en su ley? ¿Eres incapaz de aceptar el llamado al arrepentimiento de Dios? Porque al final la actitud de Jonás es una actitud de queja, una actitud de supremacía ante Dios y los hombres, es una actitud de cuestionar a Dios. Pero veamos cuál es la mala noticia y también veamos un llamado diferente. La mala noticia el día de hoy es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir, no hay ni uno solo que se salve de la muerte física. Vamos a enfrentar un juicio delante del tribunal de Dios y se nos va a juzgar igual que se juzgó a Nínive, igual que Jonás llamó al arrepentimiento a Nínive. Es porque Nínive iba a enfrentar el juicio de Dios, un juicio de Dios contra todos los pecados que Dios dice que no hay que hacer, contra todas las cosas que Dios dice que hay que hacer y no hacemos. Ese es el juicio de Dios. ¿Has obedecido a Dios en lo que dice o has obedecido al diablo en lo que Dios dice que no hay que hacer? Porque si obedeces a Dios, este juicio no es para ti. Si crees que obedeces a Dios, este juicio finalmente puede que no sea para ti. El Señor Jesús dice en Lucas que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Pero qué pasa? ¿Vamos a enfrentar un juicio de Dios tras la muerte? Solo hay una. Es decir, cuando te mueras ya no hay más oportunidad de arrepentirte. Si cualquier persona de Nínive, antes de arrepentirse todo el pueblo, se hubiese muerto, esa persona quizás no enfrentaría la destrucción de Nínive, pero sí enfrentaría el juicio de Dios y el infierno, por cuanto había pecado contra Dios. Esa es la mala noticia. No es lo que uno haga en esta tierra, no es que uno se va a morir, sino lo que va a pasar cuando uno se muera. Vamos a enfrentar un juicio, vamos a tener al diablo acusándonos de haber pecado contra Dios y nadie en este mundo puede decir que no es culpable. Pero hay una solución y vamos a ver esa solución. Veamos un llamado diferente y veamos quién es la persona que luego nos ha llamado a nosotros de guerra a paz, de muerte a vida. En Mateo, en Lucas 3 y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, vemos el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él fue llevado al bautismo por inmersión en el río Jordán por su primo Juan Bautista. Este Jesús es de quien Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O de quien Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estas son palabras del evangelista Juan en el capítulo 1 de su evangelio. Pero veamos qué cosas dice Juan el Bautista de su primo Jesús. Juan Bautista dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O él también dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este Jesús venimos a hablar en esta tarde, en este ratito que esperemos sea agradable. Jesús de Nazaret nació hace más de 2000 años a través del vientre de una virgen llamada María, de manera milagrosa por obra del Espíritu Santo.
Pues María, dice el Evangelio de Mateo sobre José, su marido, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. A sus 8 días de vida, y lo vimos el sábado de feria, este niño fue llevado al templo de Jerusalén con Simeón para ser circuncidado. Con 12 años de edad, él y su familia bajaron de Nazaret a Jerusalén para celebrar una de las festividades judías. Y Jesús, este niño de 12 años, se queda conversando con los estudiosos de la ley judía en el templo, los cuales se maravillan de lo que salía de la boca de este chavalín. Con 30 años, y lo hemos visto, Jesús vino al desierto donde su primo Juan andaba predicando el arrepentimiento de pecados, como Jonás en Nínive, y el bautismo en agua, muy parecido a Jonás, ya lo he dicho. Jesús en su bautismo es llamado por Dios para cumplir su objetivo en el mundo por completo. Llamar al mundo al arrepentimiento en medio de una vida de absoluta santidad, milagros y largos periodos de oración. Y es que a Jesús nadie pudo encontrarle un solo fallo con la ley de Moisés delante. Él vino a esta tierra porque la humanidad, desde Adán y Eva en el jardín del Edén, sistemáticamente ha puesto en su corazón el fallar a Dios y el desobedecerlo a cada paso del camino que daban. La humanidad, y lo hemos visto en la historia de Jonás en Nínive, tiene un precio por desobedecer a Dios, y es quedar totalmente separado de Dios. En la palabra, esa total separación es nombrada como el infierno. ¿Podemos escapar hoy del infierno? ¿A qué nos llama Dios? ¿Qué tiene que ver Jesús en todo esto? Jesús, Dios el Hijo, el Mesías, el Cristo, el Señor, el Dios encarnado, e incluso el ángel de Dios, como algunos vemos en ciertas teofanías en el Antiguo Testamento. Él es todo eso. Y como escuchamos de Juan el Bautista, Él también es el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Jesús, quien es todo eso, y disculpen por este ejemplo, Él es ese ticket de salida del infierno. El Señor Jesucristo pasó llamando a los judíos por 3 años y medio desde su bautismo: arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios, el reino de Dios se ha acercado, debemos prepararnos para cuando vuelva a venir el Hijo de Dios. Den a Dios lo que es de Dios, tomen su cruz y síganme. Es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu, si no, ¿qué? Mejor es perder un brazo o un ojo que no echar todo nuestro cuerpo al infierno. Esas son palabras de Jesús, no son palabras mías. Esas son palabras del Hijo de Dios mismo, no son mis palabras. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Mejor es perder un brazo o un ojo que no echar todo tu cuerpo al infierno. El infierno es real, amigos. El infierno es el castigo que ha impuesto Dios al diablo y a sus ángeles, y por deferencia a todos los que quieran seguir al diablo. Terminamos. Lo hemos dicho antes en palabras de Lucas. Dice Jesús: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús vino a este mundo a llamar a injustos y pecadores para que se arrepientan. Él cumplió su llamado divino de mostrar al mundo lo que significa ser humano de verdad. Finalmente, Él luchó con el fariseísmo y la religión judía. Al igual que al final hizo Jonás, Jesús vino a llamar al mundo al arrepentimiento. Él vino a mostrarles lo que dice Dios. Y al igual que hizo Jesús, Él manda a su pueblo escogido, a su real sacerdocio, a que vayan al mundo y le digan a la gente: deben de arrepentirse, deben de nacer de nuevo. Si no se arrepienten de sus pecados, lo que les espera es el infierno. Pero si se arrepienten, les espera el cielo.
Sé que muchas personas dicen, ya están estos locos metiendo miedo con el infierno, ya están estos locos metiendo miedo con que no somos buenos. Si yo no soy como Hitler, yo no he matado a miles de judíos, yo no soy como la vecina que mata a sus niños, yo no soy tan malo, es lo que dice mucha gente. Pero lo que venimos a contarles, que hay una persona hace más de 2000 años que vino a esta tierra de una manera milagrosa, que vivió 33 años y medio sin desobedecer a Dios un solo segundo de su vida, que Él cumple este llamado de mostrar al mundo lo que es ser humano de verdad, que Él cumple la ley de Dios dada a Moisés, que Él lucha contra la religión establecida para decirles a los religiosos, ¿sabéis qué? Todo esto que estáis poniendo como mandamientos, todo esto no está en la palabra de Dios, no es lo que Dios ha dicho que hay que hacer, esto lo estáis imponiendo ustedes como carga al pueblo. Cuando no se debe comer carne en la Cuaresma, eso no está en la palabra de Dios, lo estáis imponiendo al pueblo. Cuando decís que en vez de confesar vuestros pecados a Dios, debéis ir ante una persona para confesarse, independientemente de cómo eso funcione, eso no está en la palabra de Dios. Son cargas que la religión pone, porque lo que la religión es un conjunto de normas que hay que cumplir para ir al cielo, mientras que lo que la palabra de Dios enseña es que nadie puede cumplir toda la ley de Dios para ir al cielo, sino que debe de cumplir una sola cosa: arrepentimiento y fe, arrepentimiento de pecados y creencia de todo corazón en este Jesús que murió, fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Terminemos. 3 acusaciones llevan a Jesús a la cruz: su divinidad, y Él dijo 7 veces yo soy, un término que solo pertenece a Dios, que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés es llevado a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él pregunta a Dios, vale, está bien, yo voy a seguir tu llamado de sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero ¿qué pasa si Israel no cree que yo vengo de parte de Dios? ¿Quién le digo que me ha mandado para que me crean? Que le dice Dios, diles, yo soy y he enviado a ustedes, yo soy el que soy y he enviado. Jesús muestra diciendo 7 veces en las Escrituras, yo soy, que Él es Dios. Él también dice muchas veces que descendía del Padre, que era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. También es otro término que Jesús usa frecuentemente y que también lo usa Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Y hay una tercera cosa que lleva a Jesús a la cruz, y es esa desobediencia a las leyes de la religión, que iba contra la Torá, que iba contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios. Hoy en día es exactamente igual. Muchas personas siguen las leyes de la religión en contra de la palabra de Dios. Y no venimos a hablar de una religión, sino que venimos a hablar de una relación. Tenemos que tener una relación con este Dios encarnado, este Dios hecho hombre, que dice ser Dios, que dice ser hijo de Dios, que no quiere cumplir la religión. El Sanedrín acusa a Jesús con Pilato y lo acusa, entre otras cosas, por sedición, aunque en el fondo ellos buscan acusarlo, condenarlo por blasfemia.
Porque para los judíos, ningún ser humano, independientemente de qué tan milagrosa hubiese sido su venida a este mundo, podía decir que era Dios y podía decir que era el Hijo de Dios. Eso era una blasfemia para los judíos del siglo I. Y es lo que consiguen estos judíos, estos líderes religiosos judíos del Sanedrín. Con sus artimañas y estratagemas, ellos crucificaron al autor de la vida. Y Pedro lo dice en el libro de los Hechos. Pero Cristo, como muchas imágenes en el catolicismo ortodoxo y al contrario que los ídolos romanistas, no se queda en esa cruz del Calvario o en la tumba que le ofrece José de Arimatea. Jesús resucita dejando la tumba vacía y ofreciendo, permítanme la analogía, ese ticket para salir del infierno. Pero necesitamos agarrarnos a las palabras de Dios transmitidas por el apóstol Pedro. Dice Pedro en el libro de los Hechos: arrepentíos y convertíos, pues es a Jesús Nazareno a quien ustedes han matado, llevándolo a padecer por manos de las autoridades judías y romanas. ¿Son ustedes? ¿Soy yo? Y son todas las personas en este mundo las que hemos llevado a Jesús a la cruz del Calvario. Las personas que hemos llevado a Jesús ante las autoridades judías y romanas para que Él muera en esa cruz del Calvario. ¿Y por qué? Jesús tiene que morir. Jesús tiene que morir porque nosotros hemos desobedecido a Dios y porque la ley de Dios dada a Moisés dice en el libro de Levítico que hay que hacer sacrificios a Dios para condonar los pecados, para perdonar los pecados. Pero los sacrificios de la ley, como decía un compañero nuestro el domingo pasado, los sacrificios de la ley lo único que hacen es retrasar la ira de Dios. Por eso es que necesitamos un sacrificio que no solo retrase la ira de Dios, sino que perdone la ira de Dios. Y que perdone la ira de Dios no antes del sacrificio, no durante el sacrificio, sino también después del sacrificio. Si tú pecas y luego vienes a los pies de Jesús, el sacrificio de Jesús te ha perdonado por lo que tú has hecho antes de venir a Jesús, por lo que tú haces cuando vienes a Jesús y por lo que tú harás cuando vengas a Jesús. Cuando ya hayas venido a Jesús, todo lo que tú hagas después es perdonado por Jesús. Y dijo Pablo a los Corintios, y me gustaría terminar con esto, que Jesús murió crucificado por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos, conforme a las Escrituras, según las Escrituras. Y que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, y aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, si Cristo no ha muerto, todo lo que podamos hacer en esta vida por arrepentirnos no sirve para nada. Dice el profeta Ezequiel en su profecía, capítulo 18, versículo 4, que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel lo que quiere decir es, si tú desobedeces a Dios, tienes que irte al infierno. Esa es la paga por desobedecer a Dios. Pero si te arrepientes de tus pecados y no vuelves a pecar, entonces irás al cielo. Pero ¿cómo podemos decir no vamos a pecar una sola vez en toda nuestra vida? Desde que nos arrepentimos hasta que nos muramos, ¿qué pueden pasar? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿50 años? En verdad, puedes decir que si ahora mismo tú dices me arrepiento de mis pecados y no vuelvo a pecar, por 50 años no vas a volver a pecar ni una sola vez. Si hasta con la misma mente podemos pecar. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, en
sermón del monte, él dijo lo que la ley de Dios enseñaba y él fue más allá de la ley. Él fue a ese corazón de la ley. ¿Qué dijo Jesús en el sermón del monte? En Mateo capítulo 5 al 7. Él dice, ¿sabéis? Estos que odian a sus hermanos, estos que los llaman necios, pues estos son equivalentes en la ley a los que han matado. ¿Sabéis? Los hombres que miran a las mujeres que miran a los hombres deseando tener relaciones sexuales, en su corazón es como el adulterio del que habla la ley. Y Jesús fue al corazón de la ley. Fue precisamente a atacar el corazón de la ley, porque sí, los fariseos parecía que cumplían la ley. Pero ¿qué les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados, que laváis lo de fuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de pecado. Jesús lo sabía perfectamente. Jesús sabía perfectamente que nadie puede cumplir todas las leyes tal y como las enseña Dios y desde el corazón de la ley. Por eso es que Él viene. Porque incumplir la ley, pecar contra Dios, desobedecer a Dios, como dice Ezequiel, nos lleva al infierno. Es por eso que Jesús viene. Porque Dios nos ha amado de tal manera que no ha escatimado a su Hijo para que Él muera en una cruz por nuestros pecados. Dice Pablo en una de sus cartas que Cristo, quien era Dios en el cielo, quien tenía una gloria mayor que ningún ser humano, que ningún ángel, que ninguna cosa creada en este mundo, quien como Dios tenía la mayor gloria y la mayor honra, Él no estimó esta gloria y esta honra y esta divinidad en el cielo como cosa a la que aferrarse, sino que se humilló, bajó a esta tierra, fue muerto en una cruz. Y es curioso lo que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice que maldito es aquel que es colgado de una cruz. Y Jesús fue colgado de una cruz. Por lo tanto, Jesús es humillado de la mayor forma posible. Jesús sufrió la mayor humillación que existe para un judío. ¿Y por qué? Porque Jesús me ama a mí, le ama a ella, ama a todos mis compañeros en esta plaza y os ama a todos vosotros. Jesús no tomó un poquito de la ira de Dios por aquellos que se van a arrepentir, por aquellos que van a creer en Él. Él no tomó un poquito de la copa de la ira de Dios, tomó toda la copa de la ira de Dios. Es por eso que Él, en el huerto, justo después de la institución de la cena del Señor, cuando está con algunos de sus discípulos, pidiéndoles que oren y ellos se quedan dormidos, Él va al Padre y clama al Padre, diciéndole, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál es la copa que Jesús no quería tomar? Es la copa de la ira de Dios. Hay mucha gente en este mundo que dice, no, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, no va a castigar a nadie. Hay muchas personas que creen en esta herejía universalista, en esta herejía pelagiana, que Pelagio dijo allá en el siglo VI o en el VII. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Y cuál es la realidad que otro hereje, Marción, no quería aceptar? La realidad es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son la misma persona. Que Jesús y el Dios
que hace abrir las aguas del Mar Rojo para que pase Israel y que cuando Israel ha pasado las vuelve a cerrar para destruir a los carros del faraón, que Jesús y que el ángel de Jehová, en Segunda de Reyes, capítulo 19, manda a matar con su furor y toda su fuerza a los ejércitos de los asirios en el asedio de Jerusalén, que Jesús y ese Dios del Antiguo Testamento son la misma persona, que sí, Dios es todo amor, Dios es toda misericordia, y Dios es toda bondad, Dios es toda gracia también. Pero no debemos olvidar que Dios, como dice la palabra, es 3 veces santo, es justo y está airado contra el pecado y contra el pecador también. Pero la palabra nos enseña también que este Dios es santo, justo, que no puede tolerar el pecado en su presencia, que está totalmente enfadado contra aquellos que lo desobedecen. Este Dios es tardo para la ira y pronto en perdonar. Por eso es que después de 6.000, 7.000 años de humanidad, todavía seguimos aquí, porque Él es tardo para la ira, porque Él es amplio en perdonar y sus misericordias son nuevas cada mañana. Es por eso que todavía tenemos aliento en nuestros pulmones, es por eso que todavía el corazón nos late, es por eso que todavía, mientras aún estamos vivos, hay oportunidad para arrepentirse de nuestros pecados y para confesar al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras almas y el Señor de nuestro corazón. Pero igual que Él es tardo para la ira, Él es pronto en perdonar. Y hay una contradicción aparente en las Escrituras, como un Dios que Él es santidad a la máxima potencia, que es toda justicia y que es toda ira, puede al mismo tiempo ser toda bondad, toda gracia, toda misericordia y todo amor. La respuesta es Cristo, queridos amigos. Cristo es la mayor muestra del amor de Dios. Cristo es, como dice la palabra, el autor de la vida. Cristo ahora mismo es un tierno corderito que ha venido a este mundo a ser sacrificado, como dice la ley, pero no para retrasar la ira de Dios, sino para abrir a todo el mundo la oportunidad de recibir el perdón de Dios, de reconciliarse con Dios. Él tomó no un poquito de la ira de Dios, sino toda la ira de un Dios que es justo y santo y que no puede tolerar el pecado delante de su presencia, para que cualquiera de los que estamos aquí pueda venir a reconciliarse con Dios. Pero ¿qué necesitamos en esta mañana? Lo único que necesitamos son 2 cosas: arrepentimiento y fe. Como dijo Pedro, arrepentíos y convertíos. Y es lo que necesitamos en esta mañana. Pero Él, Jesús, que ahora mismo es como un tierno corderito que murió por nuestros pecados y que nos da una entrada ante la presencia del Señor, que nos permite reconciliarnos con Dios. Eso es ahora. Pero igual que pasó con Nínive, arrepiéntanse o en 40 días Nínive será destruida, pasará con nosotros. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, crean en Dios como su Señor y Salvador, o llegará un día en el que no habrá más oportunidad, en el que no habrá más arrepentimiento. Y todo el mundo tenemos ese día marcado en el calendario. Para algunos será su muerte, para otros será
la parousia, cuando el Señor Jesús vuelva otra vez. Y la palabra de Dios nos enseña que Jesús tiene que volver una segunda vez y que nosotros tenemos que estar preparados para cuando Él vuelva. Porque ahora, como hemos dicho, es tiempo de gracia y Jesús está en una misión de rescate para separar a todo su pueblo, a todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Dios como el Señor de sus corazones y el Salvador de sus almas. Él está en esa misión de rescate, pero vendrá un día que Él vuelva en estos cielos sobre un caballo blanco con una espada en la mano. Una espada que, si vamos a intentar averiguar qué espada podría ser aquella que trae el Señor, sé que son conjeturas y que no sabemos cuál era esa espada de la que dice Juan en el Apocalipsis que Jesús traería en su segunda venida. Pero podemos imaginar, como dice el autor de Hebreos, que esa espada de Jesús en su segunda venida será la palabra de Dios. Dice el autor de Hebreos que esta espada, la palabra de Dios, es una espada de doble filo que penetra hasta lo más hondo de nuestras almas y discierne entre lo que está bien y lo que está mal. Dice la palabra en el Salmo 19 que la ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta y convierte al alma. ¿Y por qué? Dice Pablo en uno de sus escritos, la letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley del Señor, la Torá, los 10 mandamientos, las 613 leyes dadas por Dios a Moisés, nos enseñan, como dice el Salmo 14, como dice Proverbios capítulo 1, los últimos versículos, como dice el final del capítulo 1 de Romanos, o el capítulo 3 de Romanos, y tantos textos de la palabra de Dios nos enseñan. ¿Sabéis qué? No somos tan buenos. Delante de Dios, delante del espejo de su ley, de hecho, no es que no seamos ni un poquito buenos, sino que somos malos. Somos culpables de juicio, culpables del infierno delante de Dios. Por dos razones. Porque hemos desobedecido a Dios. En el fondo, en el corazón, nuestra desobediencia se debe a que creemos que podemos saber lo que es mejor para nosotros que Dios mismo. Creemos que podemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero eso nos tiene en un serio problema, en un grave peligro. Si nos creemos buenos, si creemos quizás que Dios no existe, nuestros pecados nos van a llevar al infierno. Sea que nos muramos, o sea, como hemos dicho, que Cristo venga. Pero hay en esta tarde una solución. Y te lo voy a plantear como dos preguntas. ¿Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió para que puedas ir al cielo y obtengas la vida eterna? Y la segunda pregunta, ¿te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como el Señor de tu corazón y el Salvador de tu alma? En ese caso, si crees, te arrepientes, déjame decirte, el infierno no es para ti. Pero este arrepentimiento y esta fe, primero, no pueden venir de nosotros mismos, sino que es Dios el que nos tiene que dar ese don de la fe y ese don del arrepentimiento, para que luego nosotros podamos creer y podamos arrepentirnos. Y segundo, este creer y este arrepentirse no debe de ser, como dicen algunos, por temor al infierno, por temor a lo que nos espera después de la muerte, sino por amor a un Dios, a Jesús, que en lugar de reprocharnos que no somos buenos, que en lugar de reprocharnos que nos hemos alejado de Dios,
lo que dice es: yo sé quiénes sois, sé cómo sois, sé lo que pensáis, sé lo que hay en vuestro corazón y en vuestra mente, y aún así, con grande amor os he amado, y por vosotros he muerto en una cruz. Este Jesús del que venimos a hablar, que cumple el llamado de Dios, llama hoy a todos a que si se creen justos, se replanteen su justicia moral. Si creen que Dios no existe, se replanteen su ateísmo. Si creen que no se merecen el infierno, piensen 2 segundos si de verdad eso es así. Y se arrepientan de todo su pecado y se vuelvan al Señor de todo corazón, por amor y no por temor al infierno, para que puedan alcanzar la salvación y para que puedan darle solo a Dios la gloria, a Él sea la gloria.